nos continúe bendiciendo. Es un privilegio para mí estar parado nuevamente en este lugar, trayendo la palabra del Señor. No deja de haber temor en mi corazón, en mi alma, pero sé que el Espíritu Santo es el que nos guía y es el que nos va a enseñar. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude, o que me ayude en especial a mí, que abra sus oídos, me use como un canal de bendición para todos nosotros. Y los que están en Facebook, Dios los bendiga y los guarde, sean bienvenidos. Solo ruego a Dios para que nos ayude en esta mañana y podamos disfrutar de su palabra. Padre Santo, en esta mañana me presento ante ti, Dios, con todos mis miembros, como dijo el pastor, y me presento ante ti, Señor, con la firme convicción de que eres tú, Señor, quien habla en nuestras vidas. Usa este cuerpo, usa esta boca, Señor, y trae la palabra a nuestras vidas. Sé que viene para mi vida, tú me has estado ministrando, pero asimismo te ruego, Señor, para que abras nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, y podamos comprender esta bendición maravillosa que tú traes a nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú unges, Señor, nuestros oídos y nos das, Señor, la sabiduría y el entendimiento para todo esto. Que esta palabra sea viva y eficaz por donde quiera que vaya, porque eres tú, Señor, el que dio la palabra, y tu palabra no volverá a ti vacía jamás. Gracias, Señor. Quiero hacer una historia y quiero que entremos en un estudio sobre Felipe, pero principalmente es para reflexión de nosotros. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, vemos que hay un conflicto con los hermanos, con los 12 apóstoles, que ellos tenían conflictos con los judíos de habla griega en esa iglesia. Entonces había la molestia que no atendían bien a las viudas de habla griega. Entonces son nombrados 7 diáconos para que tendieran a la mesa. Y vamos a entrar en el estudio de estos 7 diáconos, principalmente no los 7. Vamos a ver 2 en especial, que sobresalen de entre todos ellos. Primeramente quiero que entendamos que esta es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que está hablando a Felipe y es el Espíritu Santo el que hace todas las cosas. Dice que estaban pidiendo que colocaran quien atendiera las mesas. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Agradó, el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí podemos ver que son 7 varones llenos del Espíritu Santo, pero solo hay 2 que sobresalen de todo esto. Y podemos ver nosotros que en el primer lugar está Esteban. ¿Conocemos a Esteban? Tremendo varón de Dios. Por eso dice lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Este hombre predicaba y confundía a todo el mundo. Por eso lo cogen y lo llevan para condenarlo, buscando pruebas que no, o sea, acusándolo. Lo llevan y lo llevan ante, ya les digo, capítulo 7. Todo el capítulo 7 es lo que Esteban habla. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces así, que le dijo: varones, hermanos y padres, oíd, perdón, dice el sumo sacerdote, o sea, Esteban es llevado ante el sumo sacerdote acusándolo de cosas que no eran, pero él abre su boca, que es lo que nos están enseñando estos días sobre los sentidos, ¿verdad? Lo que abre la boca él, y todo el capítulo 7, son 60 versículos que tiene él, y todos hablan desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Es un teólogo tremendo. Por eso están ellos 2 en primer lugar.
primero Esteban, luego sigue Felipe. ¿Quién era Felipe? Era uno de los 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, elegidos para administrar el socorro a las viudas judías de habla griega y a los pobres de la iglesia. El nombre de Felipe se halla a continuación de Esteban. Ellos dos están en el primer lugar. La muerte de Esteban fue señal de partida de las persecuciones que dispersaron a los cristianos. Pero Felipe, ellos salieron para todo lado. Pero Felipe salió evangelizó a Samaria, efectuando milagros, logrando la conversión de muchos, confundiendo a Simón el mago. Si nosotros hemos leído esas partes, vemos la historia de ellos. De Jerusalén a Gaza evangelizó a un eunuco etíope, y a continuación evangelizó a Soto, Asdod y las ciudades de la región hasta Cesarea, a donde moraba con 4 hijas profetizas, 4 hijas vírgenes, dice, que fue el último lugar donde pasó Pablo para el último viaje que iba a hacer. Ahí se encontró con él. Pero entonces vamos a leer Hechos, capítulo 8, del 26 al 39. Y aquí vamos a ver cómo Dios usa a un varón que está lleno del Espíritu Santo. Pero en los estudios que hemos llevado estos días no solo bastó eso, que dijera que lleno. Me puse a pensar que este varón tenía todos sus sentidos puestos en Dios. Un oído sensible a la voz de Dios. Una visión tremenda. Este varón es un varón que obedece a Dios, obedece al llamado de Dios. Lo vamos a leer antifonal, por favor. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 39. Amén. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que los trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, que anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Tomen asiento. Vamos en el versículo 26 que nos está hablando que un ángel del Señor habla a Felipe.
le preguntaba al pastor que si en ese tiempo o en este tiempo el Señor enviaba ángeles a que nos hablaran. Pero, ¿qué concepto tenemos de un ángel? Primeramente, que tienen alitas, que es el que Dios usa. ¿Qué es el concepto que tenemos de un ángel? En este tiempo nosotros podemos entender muchas cosas. Un ángel es aquel, dice, el término ángel se usa metafóricamente de un representante místico que lleva la voz de Dios. Yo leía ahí, pero ¿cómo me está hablando a mí de un ángel en ese tiempo? Y es que un ángel puede ser cualquiera de ustedes que lleve la palabra de Dios. Un ángel le habló a Felipe, y aquí tenemos que un ángel, cuando Dios habla a través de un ángel, Él está mostrando o quiere comunicarnos algo especial, o quiere que nosotros hagamos algo. Cuando Él me envía a alguien para nosotros, debemos tener que un oído abierto a la voz de Dios. Muchas veces nosotros, con toda la teología que recogemos, con todo lo que sabemos, no aceptamos palabra de nadie. No la aceptamos. ¿Usted qué me viene a hablar a mí? Si Dios me va a hablar, me habla a través de la Escritura. Si Él me iba a decir algo, pues ¿por qué no me lo decía por ahí si yo lo estoy estudiando? Pero dice que Felipe era un hombre sabio, entregado en el Espíritu para el Señor. ¿Por qué enviaría a alguien a decir eso cuando Él podía hablarle directamente? Nosotros tenemos que tener nuestros oídos abusados a la voz de Dios y entender todo lo que Dios quiere para nosotros. El término, este varón estaba atento a la voz de Dios. El ángel le habló a Felipe diciéndole: levántate y toma rumbo hacia el sur, sobre el camino de Jerusalén, desciende de Jerusalén a Gaza. Siempre se habla de subir a Jerusalén o descender a Jerusalén. En este momento, geográficamente sí era así. Se le decía que descendiera, era porque Jerusalén se encontraba a 3000 pies de altura, o sea, es decir, 1000 metros más alto que Gaza. Por lo tanto, estaba descendiendo, pero sí físicamente. Pero espiritualmente, cuando dicen descendamos o ascendamos a Jerusalén, ¿qué significa? ¿La condición espiritual? Sí, Señor. Es cuando subimos a Jerusalén, es un llamado para adorar a Dios. Es para adorarlo y exaltarlo. Esa es la condición espiritual. Cuando Él nos manda, que nos llama a Jerusalén o nos manda a subir, es para eso. Y cuando nosotros descendemos de Jerusalén, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos apartando de Él. Nos estamos alejando. Muchas veces en el Antiguo Testamento veíamos que ellos se apartaban y el Señor los llamaba. Y así sucesivamente viene esto. Pues yo decía, pero ¿cómo un ángel va, cómo uno va a apartarse del Señor por solo no subir a un lugar a alabarlo? Recuerden que la Jerusalén nuestra es espiritual. También nos habla de un desierto. Este puntico sí quiero aclararlo porque, pues si lo está mandando a un desierto, es un desierto físico. Pero el Señor me decía cuántas veces he utilizado a una persona después de que pasa un desierto. O cómo no, Dios nos utiliza más bien después de esto. Y me llevaba a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, que fue un lugar de prueba para los israelitas. Así sucede con el cristiano para humillarlo, para mostrar lo que hay en su corazón. Tenemos que aprender lo que somos en sí mismos, lo que tenemos nosotros dentro, y reconocer al Dios de toda adoración. Colabóreme uno con el Deuteronomio 8:2, por favor. Yo quería pasar por alto esto del desierto, pero de pronto hay alguien que está pasando por un momento difícil, que en los momentos de nuestro desierto, de nuestra angustia, no podemos ver a Dios. Bueno, Listo, mi hermano. y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios,
estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Gracias, Señor. Yo creo que el ángel al decirle a Felipe, vaya de Jerusalén a Gaza y pasa por un desierto. Pero fácil, porque eso es a pie. ¿Qué hay en un desierto? Arena, sol, víboras, de todo. Felipe había podido decir, no, yo qué voy a ir, y menos detrás de un carruaje. Pero podríamos decir que todo eso es casualidad, pero todo eso lo tiene preparado el Espíritu Santo para llamar a alguien especial ahí. Porque a través de esto Felipe acude, Felipe va y atiende la voz del ángel. Pero Dios, escúcheme en esto del desierto, Dios obra en medio del desierto que estamos pasando. Cada momento, cada instante son brechas las cuales Dios utiliza para bendecirnos. En esos momentos que estamos nosotros en esos desiertos estamos angustiados. Ahorita puede estar pasando alguien, ya no está creyendo en Dios, puede estar angustiado, pero el Señor le tiene algo preparado, especial. No voy a decir riquezas, algo especial, espiritual. Porque es Dios en el desierto que nos da la sabiduría. Es Dios en el desierto que nos muestra cuál es la verdadera realidad de nuestra condición humana y espiritual. Todos estamos entregados totalmente al agotamiento, devastados, sin fuerza, sin esperanza. Ahí es cuando el Señor nos toma en sus brazos y nos levanta. Ahí es cuando el Señor obra en nuestras vidas. Ahora seguimos en el capítulo 27. Felipe atendió la voz. Felipe no lo dudó. Dice, entonces se levantó Felipe y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Felipe no lo pensó. Felipe fue de inmediato. Se acercó, se fue hacia el carro en el desierto en busca de un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo hoy en día? ¿Qué tienes en mente, en tu corazón? No le importó por lo que pudiera pasar, pudiera suceder. Tenía que cumplir con la orden. Y en este trabajo, en este momento de ir, se encontró con un personaje, un eunuco etíope. El Señor, pero le llevaba a comprender que los eunucos eran hombres que atravesaban un procedimiento que los dejaba sin capacidad para engendrar hijos. Unos nacían, otros los hacían. Esto motivaba a que no se casaran y el objetivo era concentrarse en su trabajo y posición que requería gran compromiso, lealtad y fidelidad. Ellos estaban legalmente excluidos de la congregación de Jehová. Aquí hay algo maravilloso que el Señor me mostraba. Dios en el Antiguo Testamento con Israel para todo lado. El Señor Jesucristo viene y a quien acude a una samaritana. Vemos la gracia de Dios ahí en ese varón. Acude a una samaritana. Aquí manda a Felipe, parte del Señor, queda el Espíritu Santo y el Espíritu Santo manda a Felipe a evangelizar a un eunuco, a llevarle la salvación. ¿Cómo este eunuco iba a venir a Jerusalén a adorar si era de Etiopía? Hay muchos que dicen que este eunuco podría haber sido judío, por eso había venido a Jerusalén a adorar. Pero entrando uno en el estudio de la palabra, entrando en Etiopía, ¿cómo iban a saber de Dios? ¿Quién iba a llevarles la palabra? En Primera de Reyes está de capítulo 10 del 1 al 13, hay una historia de una reina de Saba que viene ante el rey Salomón, que había oído de un Dios grande, poderoso, un Dios que le había dado una sabiduría inmensa a Salomón y le habían contado prodigios. Ella fue a cerciorarse por sí misma y dijo, todo lo que me han contado no es nada para lo que mis ojos han visto. No sé, pero estoy seguro que esta mujer fue la que llevó a ese Dios grande y maravilloso a Etiopía.
Hay unos comentarios que dicen que fue que la reina de Saba quedó embarazada y había un hijo del rey Salomón allá. Eso ya es historia, no puedo asegurarlo, pero decían eso. Entonces yo decía, ¿cómo este eunuco iba a venir acá a adorar? ¿Por qué? Porque él tenía intriga, él quería venir a conocer a ese Dios que esa reina le había mostrado. Él venía con una mente grande y con una esperanza inmensa de ver a ese Dios, porque decían que iba a venir. Dice que él había oído del Dios de Salomón, Dios justo, poderoso, dador de amor, sabiduría, Dios fiel, Dios de promesas, el Dios del Antiguo Testamento. Este hombre había escuchado tanto que cuando llegó a Samaria y escuchó que estaban evangelizando y le hablaron de ese mismo Dios, pero ¿cómo quedaría de la mente de él al saber que dice, ahora viene a Jerusalén y escucha el evangelio del Señor Jesucristo? Ese mismo Dios hecho hombre, como sacrificio grato y perfecto, para salvar ya no solo al pueblo de Israel, sino a todo aquel que se arrepiente y lo reconoce como el único y verdadero Dios, a través de su sacrificio, muerte y resurrección. ¿Cómo estaría este eunuco en su mente y en su corazón pensando que ese Dios que le habían hablado allá, aquí había otro? Que ese Dios de guerras que lo libraba de todo eso viene a morir en una cruz para salvar a su pueblo. Yo me metía como en el cuento con él y sí, que a uno, pero como me habían hablado y ahora vengo a encontrarme con uno. Ya no, el que está hablando aquí, ese habla de él mismo, porque él estaba leyendo al profeta Isaías. Dice que ahí en ese momento tenía hambre y sed de Dios. Esto lo estoy aplicando como los sentidos que el hermano nos está explicando. ¿Qué había en este hombre? Un interés inmenso de conocer a ese Dios, pero no lo estaba haciendo porque él quería. Acuérdense que todo lo que nosotros hacemos y todo lo que sucede es porque Dios nos guía a hacer esto. En el versículo 28 nos habla de: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. De regreso a Etiopía, él estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Qué pasaba aquí con esto? Hay una visión que cuando usted tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, cuando lo escucha, inmediatamente su espíritu salta. Felipe iba. En ese entonces, el que tenía los pergaminos era porque tenía plata y podía comprar eso. Eso no era cualquiera. Ellos únicamente utilizaban eso. Ahora, el que era judío, vuelvo y le digo, leía a los profetas. El judío leía a los profetas, por eso acudían a Jerusalén a las fiestas. Pero este judío, ¿qué hacía ahí? Pues él estaba leyendo el profeta Isaías, que no era judío, porque para mí en este momento un judío, siendo, digámoslo así, como dice, castrado, estos judíos estaban excluidos de Dios. Pero viene el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo aquí a mostrarnos que ya no. Aunque ellos tenían un patio especial donde ellos se podían reunir en el templo, pero estaban excluidos en la congregación. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo está obrando en la vida de Felipe y en la vida del eunuco. Hay tres personajes en esta historia. Está Felipe, primero el Espíritu Santo, Felipe y el eunuco. Vemos que todo lo que aquí empieza es hablar el Espíritu Santo a Felipe, que Felipe tiene una visión al escuchar la voz, que lo que él está leyendo, porque ellos lo leían en voz alta. No es como nosotros que leemos para nosotros nomás. Ellos leían en voz alta. Entonces Felipe va y se acerca al carro y lo escucha. Y el versículo 29 dice: y Felipe escuchó, y corriendo para alcanzar y unirse
a este carruaje le oyó que este hombre leía la profecía de Isaías 53. Podríamos decir qué casualidad que el Espíritu Santo enviara a Felipe a alcanzar a ese cuando estaba leyendo Isaías 53. Vuelvo y repito, él venía a conocer ese Dios grande, pero se encontró con un Dios de amor, un Dios de misericordia, no solo para un pueblo nada más, sino para todo el mundo. Se está declarando que viene la palabra de Dios para salvación de todo aquel que se arrepiente. ¿Sería casualidad? No. Todo es un proceso, un proceder de Dios en la vida de cada uno de ellos. Ahora, si él estaba leyendo el profeta Isaías, estaba como en su mente diciendo, pero ¿cuál sería el Dios que me hablaban entonces allá? ¿Cómo es que él con ese poder y esa viene a mostrárseme aquí distinto? ¿Cómo va a morir? Porque todos tenemos, en ese tiempo todos tenían la esperanza y la fe que venía un Dios grande en un caballo dirigiendo un ejército a acabar con el pueblo romano, con todos los que le estaban oprimiendo. Pero el Señor viene a librarnos de la muerte. Con este pasaje nos hacemos la siguiente pregunta: ¿estamos dispuestos a responder si Dios nos habla? Así como hizo Felipe. O mejor aún, ¿podemos escuchar la voz de Dios nosotros que tenemos al Espíritu Santo dentro? Porque tenemos 7 varones, pero hay 2 que sí escuchan la voz de Dios. Los 7 varones, no va a decir que los otros 5 no sirvieron, sí, ellos se quedaron en las mesas atendiendo. Nosotros acudimos a la iglesia, ¿cierto? Y nos quedamos sentados. Meditemos en esa palabra. ¿Estamos dispuestos a servir a Dios, a escucharlo? Con mucha frecuencia Dios estará en silencio en la vida de las personas que no tienen comunión con Él, hasta que tengamos el deseo y el anhelo de buscar de Él. Acuérdense que todo viene por gracia, pero hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay una responsabilidad. Y no nos quedemos postrados esperando hasta que Dios quiera hacerlo. Porque si no hay una disposición en el corazón de nosotros, no hay nada. No hay nada. Notemos la pregunta del versículo. Estoy leyendo el 29 al 31. Estamos hablando de que él va leyendo, Felipe lo escucha y él se le acerca. Pero Felipe tiene un discernimiento, un tacto, una visión espiritual. Eso es lo que él tiene, porque al acercarse inmediatamente él reacciona. Y le dice, ¿eres capaz de entender lo que lees? ¿Puedes entender lo que lees? Y el otro, como estaba turbado por todo lo que había oído y escuchado de Dios, dice, ¿cómo podré entender sin un guía que me enseñe? ¿Qué tenía el eunuco ahí? Necesidad. Había una necesidad inmensa de él de saber qué era lo que estaba sucediendo. Por eso le dice, ¿de quién me habla aquí? ¿De alguien aparte o de que está o de Isaías? ¿De quién es? Felipe tiene algo especial y que es lleno del Espíritu Santo y conoce la necesidad de este varón. Entonces le dice, esto que está leyendo usted es una profecía mesiánica que nos habla sobre el mensaje que es del Cordero de Dios, que fue sacrificado y en el tiempo de su crucifixión guardó silencio, por lo cual se cumplió esta profecía. Un hermano que me colabore con 32 y 33, por favor. De Hechos 8. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante de él que lo trasquilaban, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Amén. Dice que quedó callado, que enmudeció, no abrió su boca. De esta manera esa profecía se cumplía. De esta manera esa profecía se cumplía. Nosotros tendemos siempre... Aquí nos dice que los judíos leían las profecías, pero cuando vino el Señor Jesucristo no la entendieron. No comprendían esa profecía. Pero si nosotros nos metemos en el estudio de la palabra y leemos esas profecías, hoy en día las podemos comprender mejor. Porque, por ejemplo, aquí nos está hablando de una profecía de Isaías. Nosotros la conocemos porque estamos en el tiempo de la gracia. Y vemos que Él todo lo que hizo fue para salvación nuestra. Y eso podemos entender que Él vino y entregó su vida para librarnos de lo que nos correspondía a nosotros. Pero este eunuco estaba despistado. No entendía. Y en el versículo 34 al 35, Felipe abre su boca. Y empezando con esta parte de la escritura, habló por largo rato, predicándole de una manera evangelística sobre el Señor Jesucristo. Y obviamente, Él le habló sobre su muerte y resurrección. Él expuso todo esto en un contexto de inmersión o bautismo al compartir esta verdad. Felipe, al abrir su boca, ¿qué salió de él? Para predicarle a este varón dulzura, que es lo que estamos estudiando. La dulzura de alguien que tiene comunión con Dios, que tiene sus sentidos puestos en Dios. Al él hablar la palabra de Dios, cae a los oídos de este eunuco como algo especial, digámoslo con una musiquita que lo relajó, Este es un evangelista tremendo. Yo miraba ese tremendo, este Felipe, cómo lo sacan corriendo y se va de una ciudad a otra evangelizando. Lo llaman para algo y él corre. Es un Dios dispuesto, es un varón dispuesto para Dios. Un hombre que no le tiene miedo a lo que le manden hacer y tiene sus oídos agudizados a la voz de Dios. Tiene una mirada puesta en esas profecías. Tiene una mirada puesta en llevar el evangelio, lo que el Señor le manda. Este eunuco escuchó la voz, entendió lo que Felipe le estaba diciendo. Habiendo oído al Espíritu Santo, llegaron a cierta agua. Notemos algo. El eunuco logró entender que el evangelio demanda una respuesta. No es algo que simplemente oigamos. Lo que pasa muchas veces, nosotros nos sentamos a escuchar, a oír, porque no escuchamos, sino a oír y así mismo salimos. No es algo que aprendamos. Podemos tener mucha ciencia, mucha teología, mucho estudio, pero si no hay disposición en nuestro corazón de tener ese Espíritu Santo maravilloso de sabiduría, no tenemos nada. No es algo que sepamos, no es una pieza de información en sí, sino que es un llamado a responder. Cuando la palabra de Dios es predicada, es un llamado que estamos haciendo a aquellas personas que no quieren conocerlo, que han cerrado sus oídos a ellos. Por lo cual, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, esta debe llegar con dulzura, con amor, con gracia, pero al mismo tiempo declararles que si no se arrepienten, no hay salvación. La manera que uno predicamos no es decirle, mire, papito, mamita, mire que es así, así. No, es hablar la escritura, que es la que trae convencimiento al hombre. No es mis palabras o mi modo de predicar. Es el Espíritu Santo el que nos llena de eso. Cuando dice la dulzura es con todo el saber y el entendimiento de la escritura. Poder explicarle a un varón cómo viene Dios
y se hace hombre, muere para dar la salvación. Después de que le habían dicho que era un Dios que tenía un rey sobre un trono y que los que estaban bajo ese reinado eran bendecidos. Está en Crónicas. ¿Quién me colaboran ahí? Crónicas 9, versículo 8. Esto es lo que dice la reina de Saba. Por favor, alguien me colabora. Segunda de Crónicas 9:8. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Amén. Iría a hablar bien la reina de Dios. Lógico, ella llevó un mensaje tremendo. Llevó a ese Dios soberano, ese Dios poderoso, que no necesitaba el pueblo de Israel sino un solo Dios, mientras que ellos tenían cantidades de dioses. ¿Cómo un pueblo va a confiar en un solo Dios? Egipto, ¿cuántos tenía? 10. Así por encimita, que es lo que nombra la Escritura. Y nosotros contamos con un solo Dios, que da sabiduría, que da el entendimiento. Aquí vemos lo que enseñó este varón al eunuco. Le dio palabra, le dio a conocer toda la Escritura, le dio el convencimiento de la profecía para que él pudiera reaccionar. Y reaccionó de una manera que uno se pone a mirar, y qué varón tan diligente, qué necesidad tenía de Dios. Dice, lo que enseña este pasaje es que debe haber una respuesta al Evangelio. No es suficiente escuchar y entender. El eunuco actuó. El versículo 36 dice, aquí hay agua. ¿Qué me impide o qué me prohíbe ser bautizado? Bueno, y después de tanto que me habló, tanto que me evangelizó, ¿qué me impide ser bautizado? Allá yo vi que estaban bautizando en Samaria. ¿Y qué es el bautismo? ¿De qué me impide? ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dice en el 37, si tú crees desde la plenitud de tu corazón, si estás totalmente convencido de que crees lo que he compartido, bien puedes. Creer significa comprender adecuadamente y no solo entenderlo, sino que hay que tener el deseo de responder en obediencia a Dios. El responder no es tal vez de que porque yo vaya a mostrar, camine, me bautiza, que yo creo, no. Tiene que estar lo que le dijo Felipe, tiene que tener un convencimiento claro de lo que yo le he enseñado. Si la palabra que yo le he enseñado a usted lo convence, le cambia su corazón y tiene fe, puede ser bautizado. Hoy en día nosotros nos gusta ir a bautizarnos. ¿Para qué? Bueno, muchos nosotros vamos por el paseo. Otros para que vean, es que ahí es un problema. ¿Quiere ser bautizado para que la iglesia vea que usted sí está en eso? No, mi hermano, es el convencimiento en su corazón que lo lleva a amar a ese Dios maravilloso. Y ese paso usted lo hace en obediencia, demostrándole que verdaderamente lo ama. No para que me vean que me bauticen. Y eso hay muchas cosas. Este varón entendió. Y de una vez dijo, yo quiero ser bautizado porque yo entendí de ese Dios que es maravilloso. Un Dios que va y entrega su vida en amor, en sacrificio. Yo había escuchado ese Dios de amor, sí, pero fuerte y poderoso. Pero este Jesús sí me dejó mudo. ¿Cómo va a entregar su vida para salvar a muchos?
tenemos tres protagonistas, vuelvo y digo. Primeramente el Espíritu Santo. Y tenemos otro protagonista que es el eunuco. Este estaba necesitado, con hambre y sed de Dios, pero al mismo tiempo diligente, con un corazón abierto para Dios. Eso se llama seguridad y confianza en lo que Dios le ha dado a cada uno. Él dice, ¿qué me impide? Con mucha frecuencia lo opuesto es que tenemos que convencer a la gente a darle razones, motivarlos para que se motive a bautizarse o a dar ese paso de obediencia. Miraba muchas cosas y hay hermanos que necesitan 6 meses, 1 año de estudio de evangelismo para poderse bautizar. 1, primero el corazón del mismo humano. 2, las iglesias que tienen estos reglamentos y todo esto, que citan a cantidad de estudios para dar a conocer un Dios tan poderoso como es el Señor Jesucristo. Cuando aquí vemos a un evangelista que únicamente mostró la vida del Señor Jesucristo. Pero hoy en día tenemos que tener a todos, primeramente, uno como que escucha la palabra no se convence todavía. No estamos dispuestos a creer y necesitamos que nos den muchas clases, que nos den mucho tiempo, nos dediquen mucho tiempo para entenderlo. Pero como dice aquí Felipe, si lo crees desde la plenitud, desde lo profundo de su corazón, que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y que es tu Dios, puede ser bautizado. No necesitamos entender más, no necesitamos más estudios, todo nos conviene, todo, el estudio, todo eso. Pero ahí vemos algo especial. Cuando crees de todo tu corazón, lo haces inmediatamente. Y cuando lo creemos de todo corazón, tenemos fe, jamás nos apartaremos del Señor. Jamás. Pase lo que pase. Sí hay momentos, lo que decían los desiertos. Sí hay momentos difíciles en nuestras vidas. Nos alejamos del Señor. Andamos en lo que queremos o en las circunstancias que nos llevan y después regresamos al Señor porque el Señor no nos deja. Cuando regresamos de ese desierto somos bendecidos mayormente. Dios utiliza todas nuestras debilidades para bendecirnos. Aún más cuando hay un hombre entregado al Señor, que estudia, que está entregado a Él. Ellos también pasan por desiertos. No creemos que todo es fácil, pero el Señor bendice a su pueblo. Bendice a quien le da su corazón completo. Con este hombre es todo distinto. Él no necesitó mucho tiempo de evangelismo, no necesitó nada, sino de una vez, aquí hay agua, ¿qué me impide? Bajemos. Felipe lo bautizó. Ahí es cuando nosotros podemos ver algo especial. El eunuco dice, testifiquen que bueno, el otro, con mucha frecuencia lo opuesto es que tenemos que convencer a la gente a darle razones, motivarlos para que se sometan a obediencia y testifiquen de su nueva fe por medio del bautismo. Pero este hombre fue diferente. Cuando él entendió el mensaje del Evangelio, él lo deseaba, anhelaba ser bautizado. Estaba en su corazón hacerlo. El Espíritu Santo obró en él. Ahora a mí que me traigan una noticia tremenda, quiero entrar a una parte y no me dejan porque no soy digno. Y mi anhelo es de entrar y entrar. Cuando llega alguien y me dice, mire, entre por acá, tiene la entrada. ¿Cuánto más sería este Lucas decir que tiene salvación? ¿Cuánto más? Por eso digo, Dios de Israel, del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo, cuando se presentó a la samaritana, a todos esos gentiles, porque Él vino, fue a ellos. Y aquí el Espíritu Santo nos está diciendo que aún Él partió, el Señor Jesucristo dejó a su Santo Espíritu y siguen haciendo la obra redentora.
siguen haciendo esa obra. Me muestra muchas cosas y yo no hallaba cómo empezar o cómo decir tanta historia que hay en un pedacito así, que uno quisiera cogerla toda y grabársela para poderla expresar. Toda la sabiduría que Dios no le da a uno en el estudio, yo no la puedo expresar acá. Porque cada momento que uno se sienta ahí, le llega la información a uno a la cabeza. Yo le decía, voy a decir esto y se para uno aquí. Pero sí es mucho estudio. Cada versículo, como le decía el hermano, cada vez que leo me sale con algo, otra perlita más para estudiar. O sea que avanza uno en sabiduría. ¿Qué le pedimos a Dios? Sabiduría. ¿Me siento a esperar que me la dé? ¿O me pongo juicioso a estudiar? Yo creo que esa es. Dice, clama a mí, yo te responderé. Nunca nos va a olvidar este versículo. El pastor dice, me lo dieron a mí. Yo digo, no, lo dieron a la iglesia. Pero hay gente diligente, así como Felipe. Yo pedí sabiduría. Pues tengo que estudiar. Otros que nos sentamos, Señor, tú dame sabiduría. Y me espero a que me llegue todo lo que el hermano estudió y me informe. Pues aquí cuando Felipe se acerca al eunuco, dije yo, el hermano James se me acercó. Porque las enseñanzas que tenemos hoy en día nos están abriendo la mente. Ya no son las que teníamos anteriormente, nos tenían como cohibidos, como encerrados. Pero aquí hay una libertad. No libertinaje, libertad. Que podemos entender la Escritura como el Espíritu Santo llega a la vida de cada uno. A la vida de cada uno. Esto es maravilloso. Felipe, obediente, entregado, diligente, en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo, con todos los sentidos puestos en Dios. La Escritura dice que 7 varones llenos del Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo acá. Pero ¿qué tenemos que hacer? Activar nuestros sentidos para él. Así mismo oraremos. Así mismo seremos diligentes en esto. Con todos nuestros sentidos puestos en Dios. Oyó al ángel y obedeció. Porque estaba lleno de tu Santo Espíritu. Y oyó que este hombre leía al profeta Isaías porque tenía su oído aguzado, abierto a la voz del Señor Jesucristo. Prestó atención y actuó. Este es Felipe. No esperó más tiempo, sino que cuando el eunuco le dijo, suba y siéntese, de una vez empezó a hablar. Andaron por harto tiempo. Lo bautizó. ¿Y qué pasó ahí en el versículo 39? Nos dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo. Ay, Dios. El Espíritu Santo nos habla, a ver, cuando leemos este arrebatamiento, inmediatamente nuestra mente se va para ¿dónde? Elías. Sí, señor. ¿Quién más fue arrebatado? Pablo. Enoc. Y en Apocalipsis también hay otra de arrebatamiento. Pero yo miraba acá. Si fue arrebatado Elías y Enoc en el tiempo antiguo, ¿por qué aquí nos habla de un arrebatamiento del Espíritu Santo si el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Terminó el proceso ahí? ¿Terminó? Pero la pregunta es, ¿lo cogió y lo llevó para otro lado? ¿Lo arrebató? Yo creo que un 95% dicen que sí es así. Pero a mí me intrigó y duré tiempo buscando y mirando y no hallé cómo el Espíritu Santo en un evangelio no eso nos muestre que él arrebata personas. Me llevó a entender y a comprender que cuando yo tengo mi vida dispuesta para el Señor, Él habla a nuestras vidas de una manera especial.
El Espíritu Santo nos habla directamente, a veces con palabras audibles, lo que estaba comentando de los ángeles, a veces colocando algo en tu corazón. Hemos pensado muchas cosas que, vuelvo y digo, y repito lo de cuando la palabra de Dios viene a través de una persona que nosotros creemos que no es de Dios. Porque yo estoy lleno de tanta información que no alcanzo a creer que ese tenga algo para decirme. No estudia, no lee bien. Y si viene a decirme que el Señor me mandó a decir esto, ¿ah? ¿Cómo va a venir a decirme eso? Y eso era lo que los fariseos cuando vino el Señor Jesucristo decían. Porque ellos estaban cerrados su entendimiento. Y eran escribas, estudiosos y todo eso de la ley. Pero nunca entendieron la venida del Señor Jesucristo. Antes lo crucificaron. Entonces, ahí es un punto. Tengo mis oídos abiertos a la voz de Dios. Soy sensible a la voz de Dios. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. Colocando algo en el corazón. ¿Quiénes han tenido corazonadas? No, usted siente en su corazón cuando Dios habla a su vida. Hay cosas que hay que hacer. Y lo sentimos. Muchas veces, digo muchas porque tal vez son más, las que no obedecemos a eso. Y después de que uno está en otro lugar, dice, ay, el Señor sí había tocado mi corazón que hiciera eso. Sí, nos sucede. ¿No le ha sucedido? Eso nos sucede. No tenemos nuestros oídos agudizados a la voz de Dios. Nos falta tener ese, si se puede decir, ese tacto, esa delicia de poder escuchar, de poder hacer las cosas. Hemos pasado por muchas partes y pongo ese ejemplo porque ya me pasó. Pasaba por un poco de gente y me pedían monedas. Hubo uno que me pidió y yo pasé de largo. Me volví y le di. ¿Y por qué a ese sí le dio y no le dio a los demás? No sé, el Señor colocó en mi corazón que le diera a él. Eso es oír la voz del Espíritu. Eso es estar abiertos a Dios. Cuando dice que nosotros tenemos la visión, es porque sale de nuestro corazón. Lo que nosotros vemos lo podemos ver hermoso o lo podemos desfigurar. Así no escuchemos nada, pero tenemos un fuego, un impulso a responder, a hacer algo. Hemos hecho esto muchas veces de ignorar esas cosas. Segundo, ese impulso se pierde cuando nosotros no somos receptores de la palabra, de la voz de Dios. No es algo que hayamos elegido hacer por ti o por mí. Hay muchas cosas que hacemos guiados por el Espíritu Santo. Pero yo, ¿cómo fui a hacer eso? Yo no entiendo cómo lo hice. Porque siendo como soy, no entiendo cómo actúo así. Pero es Dios el que lo hace. Él pone gracia en las demás personas para que lo vean a uno, digámoslo, espiritual. O como digo, esos ojos son abiertos de ellos para que nos vean como ángeles receptores de su palabra. Quizás no hubiéramos pensado, pero tú sabes que Dios habló en nuestras vidas. Todas estas cosas que el Señor nos está hablando hoy es para que activemos esos sentidos en nuestras vidas. Y les doy gracias a Dios porque he aprendido mucho y el Señor me ha esforzado. No es que yo lo haya hecho, el Señor nos lleva, nos esfuerza para poder ver estas cosas, para tener más claridad en la palabra. Ya uno empieza a leer y uno ve tal persona el evangelio de, uy, este varón tenía la mirada puesta en Dios, tenía sus ojos aguzados en él, anhelaba estar con él. Ya uno va como, ya no coge la historia y pasa de largo, sino se detiene uno a mirar por los sentidos, por lo que nos han enseñado. ¿Qué sentía Juan al pie del Señor Jesucristo? ¿Qué sentimos nosotros cuando venimos aquí a adorarlo y a exaltarlo a Él? ¿Qué hay en mi corazón el venir a este lugar?
vengo a cumplir, a estar sentado como estos 5 evangelistas? ¿O vamos a formar parte de estos 2 varones? Dice, fueron 7 los llamados, llenos del Espíritu Santo, pero 2 sobresalen de ellos. Esteban, varón extraordinario, lleno de fe y del Espíritu Santo, de sabiduría, sabio, porque para hablar tan de todo lo que nos habló ante el concilio en defensa de él, fue tremendo. Desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Ese fue Esteban. Pero estamos hablando del evangelista Felipe, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, con sus sentidos puestos en el Señor. Hay muchos en las congregaciones que van y se sientan únicamente a escuchar lo que quieren. Hermanos, hay muchos con sabiduría, hay muchos llenos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Ejercítense, estudien, lean la Escritura. Al decir estudiar no es que se van a meter a un seminario. Coja la Escritura y escudriñela. Coja la Escritura y escudriñela. Dios, a ver, ¿qué Dios nos está hablando? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué anhela mi corazón para estar en la presencia del Señor? Porque es rico uno poder entender que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y eso fue lo que yo entendí en esto. Que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. No necesitamos a alguien que nos diga, como estamos acostumbrados al conductismo, haga esto, párese aquí, haga así. No se suba a predicar allá así sin corbata. No, la sabiduría se la da Dios. La sabiduría viene de Dios. Y si Dios lo manda a pararse en un púlpito de 50,000, 100,000 personas, es Él el que habla. No somos nosotros. Somos un canal de bendición que Él usa, vasos de barro, porque no hay hombre más grande sobre la tierra que otro hombre, sino el Señor Dios. Por lo tanto, todos somos iguales. Vamos a orar y a darle gracias. Espero que no los haya confundido con todo esto, pero el Señor es grande y misericordioso, porque me llevó a repasar lo de la reina de Saba, me llevó a repasar muchas cosas. ¿Cómo podría yo venir a decir que Dios es un Dios misericordioso que viene a salvar a todo el mundo, gentiles, aún los escribas, fariseos, a todos ellos? No solamente a un pueblo, sino a todos que se arrepienten, dice la Escritura, alcanzan misericordia. Bendito Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, qué bendición maravillosa, Señor, poder estar en este lugar, poder venir ante ti, Señor, y más especialmente, Señor, colocarme en este lugar para predicar tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, y ruego a todos aquellos que han escuchado esta palabra, Señor, para que llegue a lo profundo de su corazón, para que mediten, Dios del cielo, todas las cosas que tú has hablado en nuestras vidas. No permita, Señor, que estemos sentados, sino que seamos diligentes. Felipe salió y evangelizó Samaria, todo alrededor. Todo eso estuvo predicando este varón. Dios, y no andaba en carro, andaban a pie, Señor. Andaban descalzos y andaban, Dios, por todos los lugares, pasaban desiertos, pasaban todo lugar, todo peligro. Pero para ellos no habían paredes, no habían obstáculos. Había un afán, un deseo, un fuego ardiente en su corazón de predicar el Evangelio, de presentarte a ti, mi Señor Jesucristo, como el único Rey y Salvador de nuestras vidas. Por eso yo te doy gracias, Señor, y te pido la preciosa unción de tu Santo Espíritu para cada uno de mis hermanos, para que obre en ellos y ellos sean diligentes al escuchar tu voz. A ti sea honor, honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas. Muchas gracias, mi Señor. Gracias, mi hermano Félix. Qué bendición, ¿no, hermanos? Amén.